cuidar la salud mental de uno. Adelante, doctor. Y justamente estamos hoy aquí porque estamos conmemorando el 10 de octubre, si bien es cierto ya pasó, pero para hablar sobre el tema de salud mental, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hacer un acercamiento a lo que tal vez es la ansiedad, ¿verdad? Y cómo la podemos enfrentar y tal vez qué técnicas podemos tener para poder manejar estos síntomas que los escuchamos muy a menudo, ¿verdad? Que nos aparecen en todas en TikTok, en Facebook, escuchamos personas que hablan sobre eso. A veces me resuena, ¿verdad? Y saber qué tanto es, digamos, normal y qué podría ser a lo que tenemos que tener alguna atención o una atención con un especialista. Doctor, y justamente a pesar de que las redes sociales tienen su lado positivo o negativo, creería yo que las redes sociales han ayudado mucho a que la salud mental o los temas de la salud mental dejen de ser tabú o que no se traten como deberían tratarse, porque la gente cada vez dice, bueno, la depresión, la ansiedad, y uno mismo lo dice, me siento con ansiedad, siento que me palpita mucho el corazón, necesito ayuda, pero ¿cómo llegar a ese punto, doctor? ¿Hay que llegar realmente a ese punto de buscar la ayuda justamente, cuando estamos críticos hay que saber diferenciar, ¿verdad? La ansiedad, vamos a entender qué es la ansiedad. La ansiedad es una reacción normal, ¿verdad? Ante una amenaza inminente, ¿verdad? O ante a un estrés psicológico. O sea, al decir que es normal, es importante desmitificar lo que es la ansiedad. O sea, que es normal. Toda persona la tenemos porque somos seres humanos y tenemos emociones. Es parte de nosotros. La ansiedad va a generar cambios fisiológicos en mi cuerpo, ¿verdad? De corto plazo, por ejemplo, puede hacer que haya más flujo de sangre, por ejemplo, en el corazón, por eso siento a veces me siento un poco mareado, en la cabeza. Incluso la ansiedad me sirve a dar una respuesta a veces inmediata frente a un estrés o una amenaza inminente. Por ejemplo, veo que me van a robar, ¿verdad? Veo que alguien se me acerca, observo, mi cuerpo da una respuesta rápida ante eso y mi reacción rápida es, por ejemplo, alejarme o abrirme, ¿verdad? Entonces es necesaria la ansiedad, no es tan mala como se cree que se tiene. Respondiendo al tema que usted decía de las redes sociales, es importante porque se ha visibilizado más el tema de la salud mental en general. Pero también es importante identificar cuándo es importante o qué es realmente la ansiedad o cuándo la ansiedad es un malestar para mí, ¿verdad? Como decía, la ansiedad todos la hemos tenido, es parte del ser humano, es una respuesta, pero hay que comenzar a verificar o a tomar en cuenta cuándo esta ansiedad no es tan normal o cuándo debería acudir a un centro de atención o a un psicólogo o incluso a un psiquiatra. Por lo general siempre es importante que venga a través de un médico, o sea, que la atención sea primero por un médico. Luego que el médico hace la valoración, manda al especialista, que puede ser un psicólogo o un psiquiatra, dependiendo del Doctor, caso. y hacia allá iba, bueno, generalmente el ecuatoriano es así, cuando ya tenemos un síntoma muy grave es que acudimos recién al especialista, pero específicamente sobre la salud mental, ¿desde qué punto el ciudadano debe buscar esa ayuda, doctor? A ver, no todos tenemos que ir a terapia. Hay una idea que dice, tienes que ir a terapia. No, no todas las personas tienen que ir a terapia. Tú vas a terapia cuando necesitas tenerlo. Puedes ir a una consejería, por ejemplo. El psicólogo también hace consejería, ¿verdad? Es una atención, dos atenciones, hablas algo puntual, se resuelve algo que tenías y se acabó la atención. Psicoterapia lo necesitas cuando hay un proceso prolongado o hay un malestar, un síntoma que necesita ser abordado por el psicólogo, por el psiquiatra, demás profesionales de salud, ¿ya? Entonces es importante evaluar si esto yo lo puedo manejar, ¿verdad? Y si mis demás esferas, por ejemplo, mi esfera mi dinámica de pareja, mi trabajo, mi función diaria, ¿está afectado o no? ¿Verdad? Por ejemplo, si tengo un malestar que no me permite trabajar, quiere decir que algo está fallando en mí. Entonces es importante trabajar. Incluso hasta con medicina ocupacional en ese caso, ¿verdad? Si en mi relación de pareja los problemas que tenemos, los conflictos que se pueden ocasionar, los puedo resolver, podemos comunicarnos, se resuelven, están afectando a la pareja, no están afectando a la pareja, afectan a los hijos. De acuerdo a ese análisis que yo hago, entonces ahí busco un profesional, ¿verdad? Podemos comenzar con una consejería, como te decía hace un momento, ¿verdad? No todos tienen que ir a psicoterapia o a terapia. Hay esa idea a veces que se escucha, ¿no? Sí. Tienes que ir a terapia. No todos tenemos que ir a terapia. Así como no todos tienen que ir al médico. Vas al médico cuando tienes algo puntual. Ahí acudes al médico, ¿verdad? Pero se puede hacer prevención y promoción de salud. Eso sí, ¿verdad? Que no necesariamente lo tiene que hacer un psicólogo, lo puede hacer cualquier profesional de salud. Y la idea es que justamente cada más los ciudadanos o los seres humanos tengamos habilidades para poder afrontar problemas. Hay personas que tienen inteligencia emocional, por ejemplo. No todas las personas tenemos, me voy a incluir, inteligencia emocional. Hay personas que frente a un problema son los que resuelven en la casa, por ejemplo, ¿verdad? Y se llama a tal persona porque él te escucha o él te ayuda o te acompaña, ¿verdad? A veces es importantísimo el acompañamiento, a veces no hablar, solamente acompañar. Son personas que tienen habilidades emocionales, ¿verdad? Hay personas que no, hay personas que frente a un problema minúsculo se rompen, se desbaratan, ¿verdad? Emocionalmente.
Entonces, pero eso se puede ir trabajando, por supuesto, doctor. se puede ir trabajando. Eso depende de muchas cosas. Depende de tu historia personal, tu crianza, los roles que tuvieron los padres, las habilidades propias que yo tuve, que los comencé a desarrollar, los problemas que he tenido, las separaciones, los duelos que me han ido fortaleciendo, hacen que de alguna manera tengamos cierta habilidad también, ¿no? Pero no todas las personas las logran tener. Entonces eso depende también, también por el problema de salud también. O lo que se habla últimamente, doctor, el tema sanar, porque muchas personas han tenido un proceso y por no buscar la ayuda como tal, no han sanado, pero cuando ya entran a esa etapa de la sanación, por decirlo así, dicen, esto era lo que yo tenía que hacer, pero ¿por qué por qué no di un paso antes, doctor? ¿Por qué? ¿Por qué generalmente esas personas no ayudan a ayuda? ¿Por miedo o qué? Yo creo que es por el estigma que hay frente a buscar a un profesional de salud, un psicólogo, un psiquiatra, ¿verdad? A veces cuando recibo pacientes, les digo, es importante encuadrar, ¿por qué estás aquí? ¿No? Y a veces les cuesta decir, no sé, me mandaron, porque algunas vienen interconsultadas, ¿verdad? Entonces, porque les cuesta decir tengo un problema. ¿Por qué pensar que vas al psicólogo? Cada vez es menos, se va aprendiendo más ese estigma. Pero aceptar, por ejemplo, que vas al psicólogo o que el psicólogo te manda al psiquiatra, ¿verdad? Eso es peor aún, creo, ¿verdad? Claro, es como que yo estoy loco. No, no estás loco, ¿no? Incluso eso es importante. El loco no tiene la duda, o la persona que tiene un problema en su senso de percepción, no tiene la duda, ni siquiera presenta la duda. Él casi que hay que guiarlo un poco, ¿verdad? Entonces, es importante buscar ayuda cuando nos manda un profesional, dar ese espacio, probar tal vez, y poder, lo que tú acabas de decir, ¿no? Ir sanando tal vez esos conflictos o esas heridas que tenemos, que vamos arrastrando y que a veces no nos damos ese espacio para poderlo hacer, ¿no? Incluso porque a veces tenemos un rol de cuidadores en casa, por ejemplo, ¿no? Muchos pacientes que llegan son los que eran el rol de cuidador en casa, el soporte. Y de repente cuando ya el soporte no puede soportar más, ¿verdad? Entonces ahí se aparece el conflicto. ¿Quién ayuda ahí? Claro, y es incluso más complicado el trabajo que hay que hacer. Doctor, y en ese sentido, el hospital universitario, ¿cuántos pacientes recibe generalmente y quienes quieran ser parte de un servicio? Porque a veces la gente dice, bueno, ir a un psicólogo me es caro, claro, no tengo el dinero para ir, pero sí hay hospitales públicos que dan este servicio. ¿Cómo pueden acceder a esto los usuarios? Recuerda que toda la atención en el Ministerio de Salud Pública, como tenemos un modelo de atención integral, toda atención siempre comienza por primer nivel de atención, ¿verdad? Por los centros de salud. El más cercano a su domicilio. Si bien es cierto, nosotros somos un hospital de tercer nivel, somos un hospital especializado, ginecobstétrico, la mayoría de pacientes que tenemos son mujeres embarazadas, ¿verdad? Siempre tenemos otro tipo de pacientes, pero la mayoría de la casuística es mujeres embarazadas, que nos llegan por síntomas psicológicos perinatales, por un estrés también que existe en el embarazo, ¿verdad? Por una depresión perinatal, o a veces simplemente porque tienen enfermedades, comorbilidades que necesitan también el acompañamiento de psicología. Pero si la ciudadanía necesita atención con psicología o creen que es necesario atención con psicología, pueden acercarse al centro de salud más cercano a su domicilio o llamar al 171, opción 6, por ejemplo, que es la atención, es el número específico para cualquier crisis o un tema de salud mental que necesiten. 171, opción 6. Doctor, también, ¿por qué las personas se sienten mal, verdad? Y se les hace un poco difícil expresar sus emociones porque dicen, bueno, esa persona tiene problemas, ¿para qué le voy a dar más problemas? Si basta con los que tiene y yo también basta con los míos. Y hay personas que llegan al punto ya de temblar, de no comer, y ese ya es un punto crítico, doctor. Claro, por supuesto, ya son síntomas, ¿verdad? Que hay que valorar por qué se presentan. Síntomas claves, por ejemplo, el insomnio, ¿verdad? Tengo problemas para dormir, mi apetito se pierde, comienzo a tener problemas para socializar, comienzan a presentarse ideas que no las tenía yo, por ejemplo, ideas de culpa, ideas autolíticas, es decir, he comenzado a pensar que me quiero quitar la vida, me cuesta socializar, no quiero salir, que prefiero estar en casa. Quiere decir que algo no está bien ahí. Es importante poder buscar a profesional, o a veces yo no quiero ir y el familiar se da cuenta, también el familiar pueda llevarlo también. Importante las figuras de apoyo o las redes de apoyo en casa que puedan identificar eso y puedan buscar. Hay que ver de dónde se origina eso, ¿verdad? A veces es un tema físico, un tema que el médico lo resuelve y desaparecen los síntomas. A veces no, a veces es un tema psicológico, un tema más psiquiátrico, profundo. Claro, que necesita apoyo de profesionales de salud mental. Doctor, ¿y cómo llamamos la atención de las personas que dicen, bueno, yo siento que tengo un problema, pero no quiero buscar la ayuda? ¿Cómo llamamos la atención de esas personas? Bueno, es importante que tú te des cuenta que necesitas la ayuda, porque si tú no te das cuenta, difícilmente vas a establecer un rapport o la transferencia, dependiendo tu tema, cómo trabajas con el paciente, es un poco más difícil, ¿verdad? Pero sí es importante que los familiares, por ejemplo, al menos vean la importancia, a veces lo lleven.
yo a veces le digo cuando van los pacientes, ¿verdad? Le digo, mira, enséñale, hay psicólogos referentes, por ejemplo, Walter Rizzo, que es un psicólogo que habla, que me gusta mucho, y tiene libros y todo. Y le digo, enséñale este video. Dígale que lo vea, que lo escuche, porque tal vez el miedo es, no sé qué voy a hacer el psicólogo, ¿verdad? No quiero que me escuchen, no sé si va a poder resolver mi... Dígale que ve este video, tal vez un poco la temática que está presentando. Y si se anima, pues tráigalo a consulta, ¿verdad? Pero sí es importante que haya el deseo o la necesidad tuya de poder buscar la ayuda, ¿verdad? Y a veces acuden también por un tema médico, a veces el médico los envía. Yo he tenido pacientes que cuando llegan dicen, no sé por qué estoy aquí. No sé por qué me enviaron, pero el doctor me envió. Y de repente cuando comienza la atención, se enganchan con la consulta, ¿no? Y ven que es necesario, regresan incluso después, ¿verdad? Entonces, es importante darse esa oportunidad de ser escuchados, de tener un espacio de escucha, de poder hablar cosas que a veces no podemos hacerlas con otras personas, ¿verdad? Y valorar si realmente necesitas una atención, una psicoterapia o simplemente una consejería, que también, como lo acabo de decir al inicio. Doctor, algo más que deseo recalcar esta tarde sobre un tema bastante interesante como es la salud mental. Que es importante la salud mental. Aún todavía la diferenciamos, salud física, salud mental, cuando la salud es integral, ¿verdad? Somos seres biopsicosociales, que es importante el tema de la salud mental o la psicología, no está separado. Y que en caso que necesitan atención o creen que es necesario, pueden acudir al centro de salud más cercano o llamar al 171-106 en caso de que sea necesario. Y que busquen la ayuda, ¿no? Y que busquen la ayuda, por supuesto. Y como usted le decía, doctora, aceptarlo, porque a veces que creemos que lo tenemos resuelto todo, o nos sentimos bien y luego nos sentimos mal y luego bien y luego mal, y eso quizás también sea una contraparte de no claro, buscar y no la resolvemos, ayuda. sino que vamos arrastrando. Lo acumulamos, lo vamos acumulando. Acumulamos emociones. Exacto. Perfecto, ahí está. Es tan importante cuidar la salud mental, y ahí lo decía el doctor Fernando Zumba, psicólogo clínico y miembro del equipo de salud mental del Hospital Universitario de Guayaquil. Muchísimas gracias, doctor, a todos. Por esa gran labor que ustedes realizan. 12:54 minutos, Eduardo nos indica si nos vamos al ámbito internacional.